become mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenidos. Nosotros hablamos de los años 50 y de la promesa de prosperidad que significaron. El problema de una promesa tan grande como la prosperidad, como el imperio americano, una Pax Americana, el problema es que no aplicaba para todos. Por ejemplo, los inmigrantes se vieron con menos oportunidades y la política migratoria se endureció bastante con el Immigration and Nationality Act de 1952. Y de paso, eran segregados de una manera u otra, aunque no fuera a través de las leyes. Los mexicanos y asiáticos eran principalmente segregados porque debido al white flight, los inmigrantes de piel más clara se convirtieron en blancos. Algo muy difícil de entender de nuevo para las personas que no están familiarizadas con el concepto de racialización que veníamos explicando unos ¿cuántos? Probablemente 15 episodios atrás. Eso quiere decir que italianos, irlandeses, etcétera, pasaron a ser parte de la mayoría pese a ser discriminados unos años antes, mientras que mexicanos, asiáticos, etcétera, no podían ser parte de estas mayorías porque su piel no les permitía, pese a que hubiesen participado en la guerra, tener el mismo acceso a las oportunidades de préstamos, a las oportunidades de mudarse en un buen vecindario. Pero en esta nueva era, en estos tiempos de cambio, era difícil quedarse de brazos cruzados. El activismo se volvió parte del día a día en Estados Unidos. Así que entremos en materia. Vamos a abordar principalmente el camino de los derechos civiles de los negros, que de todos los grupos, por supuesto, eran los más discriminados sistemáticamente y sistémicamente. Pero demos un pequeño recorrido primero porque teníamos mucho que no hablábamos a profundidad de algo como esto. Hablamos mucho de política exterior y de guerras en los últimos episodios. Pero no nos vamos a ir al principio. Para eso van a tener que recurrir a otros episodios. Vamos a devolvernos a principios de siglo con el impacto de Woodrow Wilson. Como recordamos, Wilson era un presidente demócrata, sureño además, que abrazó varios discursos progresistas. Entonces pudo ser presidente en una especie de alianza, ¿no? Y que tuvo mucho impacto en la política estadounidense. Lideró el país en la Primera Guerra Mundial. Tenemos un episodio que se llama La Era Wilsoniana. Pero Wilson legitimó el sur y su causa racista, porque él también era extremadamente racista, de varias formas. La primera fue permitiendo la segregación dentro del gobierno federal, algo que no se permitía. Lo segundo fue hacer una dedicación a la bandera confederada. Lo tercero, y esto no es en orden cronológico, es que siempre él fue un historiador de la causa perdida, que simpatizaba con ese concepto. The Lost Cause es, se puede decir, la falacia historiográfica y además ideológica de que el sur estaba peleando por los derechos de los estados, por la autonomía y no por racismo, cuando se armó la guerra civil, por lo cual la guerra civil realmente fue una causa justa. Finalmente legitimó el grupo de terroristas Ku Klux Klan a través de enseñar, demostrar en el despacho de la Casa Blanca la película Birth of a Nation, que romantizaba el KKK. Así que tenemos entonces una época donde el presidente está de alguna forma u otra promoviendo el racismo en el país sutilmente. Y eso significó varios años después un brote de violencia racial. Alrededor del 1917, debido a que se acabó la guerra mundial, los soldados negros volvieron y dijeron, pero no nos pueden tratar mal. Mira cómo los franceses nos trataban mejor que nuestro propio país por el cual nosotros luchamos. Pero entonces, quiero darle un poquito más para atrás, porque vamos a hablar de la violencia racial del Red Hot Summer de 1917. Pero antes de eso, vamos a dar una breve historia de la violencia
racial. Y me importa hacer eso por el asunto, el concepto de los riots, de los race riots, que todavía hoy suceden. Cuando le pasa algo a un negro y entonces se arma una especie de caos, de desorden, debido a eso como respuesta de frustración. Ahora bien, vamos a la historia. La violencia racial más temprana que se dio en los Estados Unidos fue con la liberación gradual de los esclavos. En Nueva York, por ejemplo, teníamos negros libres y los antes esclavistas decían, coño, pero ¿cómo estos tipos pueden ser libres? Y eso creaba fricciones que terminó en race riots, donde los blancos eran que ejecutaban la violencia hacia los negros. Luego de la independencia de Haití, tuvimos rebeliones esclavas en los Estados Unidos inspiradas en esta, y podemos decir que estas rebeliones esclavas eran una especie de segunda ola de violencia racial, donde por supuesto los blancos ejercían su poder, y en una, cual si se tratara de Roma y la rebelión de Espartaco, agarraron y pusieron las cabezas de los negros ejecutados debido a la rebelión en estacas, en un camino, para que la gente viera sus cabezas y se asustara y dijera, no nos vamos a rebelar. Y así llegamos luego a lo que fue la guerra civil y a la postguerra civil. En esa postguerra civil y en esa reconstrucción o postreconstrucción aparecen los grupos terroristas como los Red Shirts, como el Ku Klux Klan, etcétera, que comienzan a ejercer terrorismo doméstico y violencia para evitar que los negros siguieran su avance dentro del sur. De esta manera luego llegó el Jim Crow, que no es violencia racial por sí mismo, es racismo legalizado e institucionalizado, o mejor dicho, segregación. Y entonces, en este pequeño recorrido como de un minuto, llegamos a la postguerra mundial con la influencia de Wilson. Hicimos un pequeño círculo. Hay que destacar que esta violencia que se da luego de la Primera Guerra Mundial y durante la era de Wilson tiene muchísimo que ver con la migración de negros desde el sur hasta el norte. Porque cuando llegan tantos negros al norte, que dentro del norte son racistas, por ejemplo, la ciudad de Chicago, comenzaron a crear ciertas leyes de segregación. Y muchas veces no eran leyes, sino normas. Normas que venían del sector privado para segregar piscinas, y estas fricciones que se crearon porque los negros no querían pasar por lo mismo que estaban pasando por el sur en el norte, entonces creaban estas especies de conflictos. Luego pasamos por un proceso de aquietamiento en los años 20 debido a la prosperidad, hay menos fricción. En los años 30 tenemos la Gran Depresión, todo el mundo está jodido. Franklin Roosevelt une el país, es popular en todas partes, y entonces luego llega la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto de guerra, los negros van a luchar. Cuando vuelven, pasa algo muy parecido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Siguen siendo segregados, a pesar de ellos ir allá al frente a pelear, donde los trataban mucho mejor que los que lo trataban en su país. La frustración se vuelve todavía mayor cuando ni siquiera por haber peleado y con los fondos que le da el gobierno por haber peleado con el GI Bill, pueden salir de los guetos porque existe el red zoning. El concepto de que usted no se va a mudar a este suburbio fino porque usted es negro, aquí solamente entran los blancos, aunque sean irlandeses e italianos. Y ahí, a través de esa frustración, empieza una ola de violencia, de race riots. Esta vez, los negros no se iban a dejar matar, no se iban a dejar linchar. Simplemente había más militancia, más valor, ahora que también había una especie de cambio de discurso, de tono, en algunos sectores del Partido Demócrata. En cuanto a los riots, Martin Luther King decía, debo decir que los riots son el lenguaje de los no escuchados. ¿Y en qué ha fallado en escuchar Estados Unidos? Ha fallado en escuchar el suplicio de los negros. Y por eso habían estos riots. Esa era la explicación que daba Martin Luther King. Pero luego procedía a decir que no debían hacerlo de esa forma, sino que la lucha debía de ser a través de desobediencia civil. Pero hablaremos más de Martin Luther King un poquito más adelante. Hablemos de otros esfuerzos más tempranos de derechos civiles. Hablamos, por ejemplo, del NAACP, que es el National Association for the Advancement of Colored People. Es largo el nombre, pero así se llama. Podemos hablar también del movimiento cultural del Harlem Renaissance, donde nació el New Negro, que era el negro culto, el negro artista, el que estaba teniendo una revolución más allá de simplemente buscar concesiones, sino también explorando con su propia cultura y creando su propia cultura paralela al resto de los Estados Unidos. Le estoy dando por arribita porque todo esto lo hemos hablado. Podemos hablar, por ejemplo, de los debates de Booker T. Washington y Du Bois. Hay un debate sobre cómo se pronuncia. Yo siempre digo Du Bois porque al parecer esa era la forma de pronunciar el apellido originalmente, pero Du Bois, debido a que hablaba inglés primariamente, decía Du Bois. Booker T. Washington creía en la sumisión a los blancos y demostrarle a los blancos que ellos eran valiosos, los negros, y poco a poco así, supuestamente, los blancos los iban a respetar, mientras que Du Bois decía, bueno, eso es lo más naif, lo más ingenuo que yo he escuchado. Aquí lo que necesitamos es buscar nuestra forma a través de lobby, a través de grupos de intereses fuertes ejercidos en política. Entre todo esto
eso, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos también a Ida B. Wells, que le mostró al mundo el problema de los linchamientos que había en el sur, que era un problema muy fuerte. El headquarters del NAACP, cada vez que linchaban a un negro en alguna parte del país, que ellos se enteraban, ponían una bandera fuera de los headquarters que decía "Today a Negro was lynched". Hoy lincharon a un negro. Y esa bandera se mantenía casi siempre el año entero. Uno de los peores linchamientos que hubo fue el de Jesse Washington, que fue un muchacho de 17 años que lo acusaron de haber violado y matado a una mujer blanca, y nunca sabremos si lo hizo en realidad. La historia está dividida en ese punto, y no lo sabremos porque la justicia estaba tan sesgada que había muchísimos casos motrencos. Entonces, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que le pusieron una cadena en el cuello, como si fuera un animal, le cortaron los dedos, le cortaron los genitales, lo ahorcaron en un árbol, le echaron aceite flamable y quemaron su cuerpo. El cuerpo se desbarató y el torso lo agarraron así, el torso quemado, que no estaba completamente deshecho, lo amarraron con cadenas a un carro y lo pasearon por toda la ciudad. Ustedes saben la barbarie que es esta. En un país supuestamente civilizado, en el siglo XX, que estaba luchando contra la amenaza del comunismo, que decían que eran el sistema superior. Esta barbarie era protegida por el Estado. Todo eso que yo dije se daba en presencia de los niños. Y fue recientemente, en 2016, que la ciudad de Waco dio una disculpa por este hecho. Es siempre importante hablar de la regresión cuando hablamos de la lucha racial, porque el Jim Crow llega a finales del siglo XIX, 3 décadas luego de la Guerra Civil. O sea, el Estados Unidos de 1950 en cuanto a los derechos hacia los negros no se compara con el Estados Unidos del 1860 y pico, de finales de los 60 del siglo anterior. Es decir, en 100 años, somehow había menos derechos para los negros. Es una historia de regresión y no podemos abundar en por qué esto es así. Pero luego de este recuento, transportémonos ahora a la época que nos compete. Hay que hablar de los precedentes de esta época, como Philip Randolph. Randolph venía hace mucho como organizador de distintas causas de los trabajadores de los negros. Y cuando digo del periodo que nos compete, estamos hablando de los 30, 40, 50, 60. Es un gran periodo. Los negros trabajaban mucho como porteros de equipaje en una empresa que se llamaba Pullman, que fabricaba trenes de lujo. No solo que los fabricaba, sino que los manejaba también. De hecho, esa empresa eran los mayores empleadores de negros y tenían un monopolio sobre ese sector. Había segregación en el movimiento laborista, por lo que, pese a que existían todos estos movimientos que hablamos de ellos anteriormente, defendían las causas de los trabajadores, solamente era el trabajador blanco, ya sea polaco, sea irlandés, sea italiano o sea simplemente estadounidense de 3 generaciones. Así que era difícil para los negros conseguir concesiones porque estaban separados de las causas principales. Así que figuras como Randolph eran bastante importantes porque eran de los pocos que defendían buscar concesiones para los negros cuando había empresas con tanto poder de mercado como Pullman. Y es importante entender que también, aparte de la segregación en el movimiento laborista, muchos negros desdeñaban figuras como Randolph y se le oponían debido a que decían que no les gustaban los agitadores. Los agitadores harán que nos vaya peor, harán que nos linchen más, que haya una reacción fuerte, una reacción dracónica, ¿no?, contra nosotros. Es decir, tenían miedo, preferían ser sumisos. Y eso también hay que entenderlo y hay que ponerse en su lugar. Personas que estaban tratando de vivir el día a día y no querían una mejora en su vida, simplemente querían vivir. Mi existencia es una mierda, pero yo prefiero seguir existiendo y que no vengan a asesinarme. Con ese contexto sabemos entonces que Randolph al final consiguió concesiones de Pullman, de esa empresa que tenía un gran monopolio. Así que simplemente le doy ese background para que sepa que es un gran organizador. Llega la Segunda Guerra Mundial y lo que hace Randolph es amenazar con marchar a Washington si no saca una orden ejecutiva quitando la segregación en las tropas. Porque a todo esto, los generales seguían segregando sus tropas para evitar cualquier tipo de conflicto, se le entendía, pero también significaba eso, que tenían acceso allá afuera a menos suplicios y que se les trataba de una forma diferente. Entonces había que quitar la segregación. Roosevelt, evitando un bochorno en medio de la Segunda Guerra Mundial, cedió y sacó una orden ejecutiva de segregando las tropas. Esa amenaza de la marcha hacia Washington se convirtió en una especie de símbolo y de eslogan. Como fue una protesta de Black Lives Matter en la historia reciente y ahora se convirtió en un eslogan y una organización, asimismo la marcha a Washington se convirtió en un eslogan y en una organización de derechos civiles que siguió trabajando, guardando las distancias entre ambas organizaciones. Ahí entra Bayard Rustin, quien fue que introdujo a Martin Luther King al concepto de desobediencia civil que tenía Gandhi. Y Gandhi, a su vez, se inspiró en Henry David Thoreau. Bayard Rustin, pese a su liderazgo y su fuerza, fue discriminado porque era homosexual. Discriminado en el sentido de que no se le podía dar la plataforma principal porque los negros debían verse como un buen ejemplo para que fueran aceptados por el resto de la sociedad. Por eso Martin Luther King se catapulta académicamente,
que tenía un PhD, era pastor, se vestía bien, heterosexual, casado, ¿qué más quieren? Este concepto de catapultar a los activistas que mejor se ven frente a la sociedad y no necesariamente quienes más habían trabajado se llama respectability politics dentro del concepto de activismo, ¿no? Es decir, catapultar a la figura que se ve más respetuosa. Un evento sirve como chispa para impulsar más el movimiento de los derechos civiles y es el asesinato de Emmett Till, un adolescente de 14 años, un niño que supuestamente le dijo un piropo a una mujer blanca y luego se descubrió que realmente era una mentira. Ella murió libre, no le pasó nada a la mujer blanca que mintió y terminaron torturándolo de esa forma. ¿Por qué se lo inventó? Le dio la gana. El esposo y el cuñado de la mujer secuestraron al adolescente de su casa, lo golpearon hasta más no poder, le dieron un tiro en la cabeza, lo tiraron al río y luego salió flotando varios días después. La madre del niño, Mommy, decidió tener un funeral con la caja abierta para que se vieran las imágenes de la tortura y el cuerpo casi descompuesto y con un tiro en la cabeza para que vieran la brutalidad, y funcionó. Eso le dio la vuelta no solo al país, sino al mundo. Que por cierto, los comunistas soviéticos solamente decían "Yet you lynch negro". Nosotros somos lo que ustedes quieran, pero miren lo que está pasando en su país. Esta es una de las imágenes más poderosas de la historia del siglo XX en Estados Unidos y ocurre en 1955. Y como la justicia no existía, le pusieron un all white jury, un jurado completamente blanco y racista, y dijeron, no, esa gente no son culpables. Y luego del juicio, los tipos lo admitieron, pero como no se le podía juzgar de nuevo por el mismo crimen, simplemente no pasó nada. Así era la situación. Se reporta que cuando le llegan este tipo de cosas a Dwight Eisenhower, él decía, oh no, Dios mío, yo sabía que las cosas estaban mal, pero no tan mal. Él vivía en su propia burbuja y se crió dentro de su propia burbuja. Y así como él, había muchos. Pero pese al shock que le daba a Eisenhower este tipo de eventos, realmente no hacía nada, no tuvo la valentía para luchar y apoyar los derechos civiles. Al contrario, simpatizaba con la segregación, no con los abusos, pero sí con la separación de las razas. Otro landmark importante fue Brown v. Board, es decir, Brown versus the Board of Education. Ese es el caso landmark de la Suprema Corte de Justicia. Desde siempre el concepto de igual pero separado es especialmente importante en la educación. Equal but separated. Porque no es posible que dos grupos, o bueno, es posible, pero es muy difícil que dos grupos que están separados tengan la misma calidad de la educación. Y la educación es muy importante para tú decir que hay igualdad de oportunidades. Entonces, el NAACP, que tenía abogados fuertes ahí como Thurgood Marshall, que más adelante sería un juez de la Suprema Corte de Justicia, retaron estas leyes de segregación de las escuelas y culminaron en lo que fue ese caso landmark. Y realmente llegan Oliver Brown y su hija a la Suprema Corte de Justicia, pero había muchísimos otros casos que también habían demandado. Todos estos casos se agrupan aquí en este, pero había muchísimos más. Y lo que pasaba es que eran 2 horas para ir a la escuela segregada y 2 horas para venir, pese a que había una escuela cerca. Es decir, ella tenía 4 horas solamente de camino, 8 horas en la escuela y la siguiente para hacer tareas. Solamente podía ir a la escuela, dormir y hacer tareas. Y eso no podía ser posible, así que se llevó este caso a la Suprema Corte de Justicia y la Corte de Warren dijo que esto violaba el Equal Protection Clause de la enmienda 14. Pero la batalla no se acababa ahí, porque ahora los sureños sacaron el Southern Manifiesto, que decían que pese a que las escuelas ahora no iban a estar segregadas, iban a seguir batallando. Eisenhower creía que la Suprema se había equivocado, así que no se manifestó al respecto. Y ustedes saben que las instituciones sociales son persistentes, así que esto no iba a morir de un día para otro. Pues simplemente algunos distritos escolares prefirieron desaparecer, oigan esta vaina, prefirieron desaparecer y que nadie vaya a la escuela a dejar que negros se junten con blancos. Aquí nadie va a coger clase, coño. Si nos vamos a juntar con negros, mejor se quedan brutos los muchachos. Así era la vaina. Otros simplemente eliminaron la educación pública y dejaron solamente escuelas privadas para que así los negros, que no tenían fondos, no tenían dinero para mandar a los hijos a la escuela si no fueran escuelas públicas, simplemente no tuvieran acceso a la educación. Entonces terminamos peor, pese a que nosotros luchamos y la Suprema Corte de Justicia dijo que no se pueden segregar las escuelas. Y este tipo de cosas era lo que los negros que no querían tener activismo decían, ¿para qué nosotros vamos a pelear si terminamos peor que antes? Antes yo la mandaba por una escuela lejos, ahora no la puedo mandar para ninguna escuela porque las escuelas no existen. Claro, se basaban en el corto plazo, no veían que la lucha a largo plazo podía rendir frutos. Pero son distintas perspectivas. Los estudiantes de high school a través del país pusieron estas normas nuevas de quitar la segregación a prueba y se organizaban para ir a universidades que estaban anteriormente segregadas, porque eso también pasaba en la educación superior, y los estados reaccionaron de manera violenta, llevando a la policía, llevando a la Guardia Nacional para evitar que estas personas negras entraran a universidades de blancos. Era tan tal que cuando venían pasando esos negros, se escuchaban los gritos diciendo ¡línchenlos! ¡línchenlos! Porque cómo osaban a entrar a una universidad de blancos. En algunas ocasiones, el presidente tenía que mandar al ejército y federalizar la guardia del estado para
poder proteger a los estudiantes. O sea, hubo que obligarlos por la fuerza, el gobierno federal, para poder calmar ese salvajismo. Así llega el boicot de Montgomery, que pese a lo que pasó en las escuelas, que se quitó la segregación y seguía esa presión y esa obligación por parte del gobierno, la segregación continuaba intacta en todas las otras áreas, incluyendo el transporte público. Y la lucha de algunos valientes dentro del transporte público era constante, que no se dejaban simplemente mandar para atrás. Era un asunto de no solamente mandarlos para atrás, era más compleja la dinámica del bus, pero no tenemos tiempo para explicarla. Y eso le pasaba a quien sea, mujeres, niños, veteranos de guerra, etc. Y le pasó a un veterano de guerra que no quiso pasarse para la parte blanca. Vino la policía y lo golpeó por no querer irse de la parte blanca, y cuando huyó de la policía disparó y lo mató. Así era la vaina. Esta es mi frase favorita aquí, así era la vaina, porque mucha gente no sabe cómo era la vaina. Y vamos a adelantar entonces a ese momento cuando Rosa Parks estaba sentada en los asientos del medio de un bus y mandaron a parar a todos los que estaban ahí, porque un blanco se iba a sentar. El blanco no se iba a sentar en el asiento de ella, él se iba a sentar en el asiento del frente, pero todos los negros tenían que irse del área completa si un blanco venía. Pero ella estaba harta, así que no se quiso parar, la metieron presa, y en vez de pedirle a las autoridades, como andaban pidiendo en los últimos años, dizque que la soltaran y ya, la comunidad decidió hacer un boicot con miles de flyers. Rosa Parks era parte del activismo, estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la imagen correcta. Así que el respectability politics del que yo estaba hablando anteriormente decidió que Rosa Parks podía ser la cara de esta lucha. Una mujer negra ejemplar. El boicot duró más de un año, 381 días para ser exacto, donde no se cogían los buses y se prefería caminar. Un gran sacrificio, pero necesario. Los metieron presos, los amenazaron, les daban golpes, los intimidaban de manera terrorista, visitando su casa, quemando algunas cosas de la casa, etc. Pero aún así siguieron con el boicot. Y aquí nace Martin Luther King como líder, porque en este boicot nace el Montgomery Improvement Association, y ahí impulsan a la figura de MLK de nuevo por el concepto de respectability politics. Pese a ese asunto de desobediencia civil, el tipo tenía posiciones fuertes. Es una figura muy amilanada, domesticada en los libros de historia por un asunto de que entró al canon y es parte de las estatuas que tenemos en Washington y es parte de un día que se tiene al año de MLK en enero. Y entonces no se puede decir que un tipo así realmente tenía incluso ideas socialistas. Así que se deja en esa imagen impoluta, santa, casi parecido, a Jesús, pero el tipo era antiimperialista y hasta, en cierto sentido, influenciado por Marx. Y también, no es que el gobierno le gustaba la existencia de Martin Luther King, era constantemente acusado por el FBI. El modelo de Montgomery fue replicado en el país entero, incluyendo en Atlanta, y utilizaron la religión, las iglesias, para organizar todo esto, porque los negros del sur son bastante, y digo son, porque sigue siendo así, bastante religiosos. Entonces era una forma fácil de organizar, y Martin Luther King, que se fue convirtiendo en el símbolo supremo, era un pastor. Los conservadores moderados le pedían a los negros que siguieran con las cortes y no siguieran con estos boicots y este tipo de cosas y desobediencia civil, pero continuó pese a esos esfuerzos de los blancos conservadores moderados, al punto que desde la cárcel Martin Luther King respondió a esas peticiones de ir a las cortes por los moderados. Cuando lo metieron preso en una cárcel de Birmingham, les respondió con la frase: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere". Una injusticia donde sea es una amenaza a la justicia en todas partes. En español no suena tan bacano. Déjame refrasearlo. Esto es traducción en vivo. Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Ahora sí, que eso de esperar que decían los moderados era realmente un fiasco y que las consecuencias de esperar al final iban a ser peores, porque como hemos visto, la historia puede tener regresión. Y se fue tan lejos de decir que el blanco moderado es más enemigo del negro que el mismo Ku Klux Klan. Y continúa con una frase lapidaria que dice que el blanco moderado es más devoto al orden que a la justicia y prefiere la paz negativa, que es la ausencia de tensión, a la paz positiva, que es la presencia de justicia. Dios mío, Dios mío. Ya, pero qué duro. Vamos a dejar esto para el episodio 35, pero está poderoso, está poderoso. Aún así, Martin Luther King y su movilización a través de las iglesias era menos radical que SNCC. SNCC era la Asociación de Estudiantes Universitarios y de High School, que era bastante fuerte y tenían posiciones, como son jóvenes, mucho más radicales. Fueron ellos que hicieron, por ejemplo, los Freedom Rides. Cuando las cortes dijeron que no se podían segregar los buses a nivel interestatal, ellos lo pusieron a prueba con buses desegregados hacia el sur para ver si el gobierno federal realmente iba a protegerlos de los estados sureños debido a que pasaban a nivel interestatal. Es decir, tenían jurisdicción del gobierno federal. Entonces el gobierno de Kennedy tiene que protegernos. Vamos a ver si es verdad que nos protege. Ellos ponían a prueba estas legislaciones. Y así llega 1963, donde la marcha a Washington que se iba a dar durante la Segunda Guerra Mundial finalmente se da. Allá donde Martin Luther King dice "I have a
Dream, donde canta Bob Dylan y Joan Baez, donde está Baldwin. Por eso es apropiado el nombre de este episodio y la canción donde comenzó. En todo caso, ahí el orador más grande del siglo XX en Estados Unidos da su discurso y engranó a muchísima gente y sigue la lucha. Un año después, en 1964, se firma la Ley de Derechos Civiles y en 1965 el Voting Rights Act. Solo unos años después matan a Martin Luther King y significó eso un gran golpe, una desilusión de que la no violencia, la desobediencia civil no iba a hacer nada, no iba a llegar a los objetivos, porque mira como quiera mataron al líder que decía que no recurrieran a la violencia. Esa desilusión tiene un impacto sociocultural tremendo, porque ahora el radicalismo iba a cobrar fuerza e íbamos a entrar a otra etapa. Este segmento fue muy largo, pero todavía falta mucho episodio. Sigamos. Hoy, en esta era de teorías de conspiración, John Fitzgerald Kennedy. Nah, pero aquí no vamos a hacer eso. Hablemos de la breve era de John F. Kennedy. Empezamos este episodio con las elecciones de 1960, donde el electorado ya andaba buscando algo diferente, que no fuera tan neutral, tan sin sazón, tan, qué sé yo, como era Eisenhower. El senador John Fitzgerald Kennedy de Massachusetts era de una familia súper poderosa, como las chicas, joven y vigoroso, de 43 años, católico, y pongan católico en mayúscula, debido a que eso era importante. Iba a ser el primer presidente católico de los Estados Unidos de ganar las elecciones de 1960. Y por eso los demócratas al final en las convenciones decidieron elegir a este joven, vigoroso, aristócrata y carismático por encima de los otros precandidatos. Uno de los candidatos era Lyndon Johnson y JFK lo cogió como vicepresidente en la boleta. Era sureño, un poquito más tradicional en las formas, pero vamos a ver quién es él más adelante. Hablo de Lyndon Johnson. Por ahora sigamos con JFK. Su propuesta era The New Frontier, la nueva frontera, que se inspiraba en el New Deal y que a la vez el New Deal se inspiraba en el Square Deal, ese último de Teddy Roosevelt. Así que hay una cadena. Su oponente Richard Nixon también era un tipo carismático y que tenía mucho que decir a diferencia de Eisenhower. Ya era famoso como vicepresidente de Eisenhower anteriormente y también era famoso por impulsar el miedo rojo. Bastante demagogo y no dejaba su discurso de anticomunismo nunca, siempre lo tenía abajo del ala. El debate de estos candidatos fue el primer debate televisado. El joven, más vigoroso John F. Kennedy se vio mucho mejor en el debate. Nixon había estado enfermo unos días antes y eso supuestamente cambió la percepción de la gente. Pero no es posible determinar si un debate realmente es determinante en una selección. En realidad, el mito generalizado es que Nixon ganó por radio el debate porque tuvo más cosas que decir y John F. Kennedy por su carisma llegó a ganar por televisión, por cómo se veía, diciendo esto es una especie de máxima del marketing político, esta historia, que realmente no sabemos qué tan real sea. Era difícil para JFK mantener la promesa liberal New Deal mientras hablaba de derechos civiles y apelaba a una nueva realidad. Tan así que la rama más racista del Partido Demócrata prefería a Harry Byrd, que era un gobernador de Virginia importantísimo en la política del estado y nacional además, por muchísimas décadas lo fue, y que se opuso a este asunto de Brown v. Board que desegregó las escuelas. Entonces los sureños los preferían a él y no a este JFK cosmopolita, joven, que se creía que era la vaina. Y a pesar de no ser candidato, Harry Byrd recibió votos electorales en las elecciones de 1960, porque lo inscribieron a la mala, a pesar que él ni siquiera estaba participando en los comicios. Entre Alabama y Mississippi recibió 14 votos electorales, además de unos 500,000 votos apuntados. Estamos hablando de un 3% del voto popular. Kennedy gana las elecciones por poquito, dadas las circunstancias, armó un gabinete de expertos, siguiendo el ejemplo de otros demócratas, como por ejemplo Woodrow Wilson, que armó su propio coro de tecnócratas, lo mismo con Franklin Roosevelt, que tenía su Brain Trust. Esto hace Kennedy. Y al igual que él, muchos expertos de estos no tenían experiencia, por lo que decían que este tipo no tenía nada de experiencia, ni él ni su gabinete, los grandes políticos del Partido Demócrata. Así que tenía cierto nivel de escepticismo. Kennedy pretendía, con el programa de la Nueva Frontera, subir los programas sociales, el sueldo mínimo, dar fondos para reconstruir
las partes de las ciudades que estuvieran abandonadas, luego de que se armaron los suburbios, implementar keynesianismo a nivel económico y dar dinero para promover paz, especialmente en Latinoamérica. Algo que sí se dio, pero solamente algunas de todas estas cosas mencionadas realmente se dieron. Algo que sí se dio, y si ven la portada del episodio anterior lo podemos ver, valga la redundancia, es la NASA. La epítome de la NASA fue llegar a la Luna en la carrera espacial, ¿verdad? Pero por mero simbolismo, JFK tuvo la visión de institucionalizar eso para competir con los soviéticos, porque Kennedy no solamente quería competir con los soviéticos a nivel militar, él entendía el poder del simbolismo y del poder blando. En cuanto a los derechos civiles, Kennedy vio poca capacidad de acción a nivel congresual porque su propio partido se oponía, la rama sureña, por supuesto, del Partido Demócrata. Así que se fue más en lo ejecutivo. Durante su presidencia es que se dan los freedom rights y se arman tantos líos, el tipo estaba estresado. El Attorney General durante el gobierno de Kennedy era Bob Kennedy, su hermano, bastante nepotismo, ¿eh? Y Attorney General Bob Kennedy intentó escoltar los buses, pero muchas veces las escoltas desaparecían de proteger a estos buses segregados. A un momento iban con policías y con la guardia y después a los segundos estaban solos cuando llegaban al sur, porque muchas veces la Guardia Nacional estaba confabulada. Poco llegó a ser Kennedy en lo doméstico debido al cuello de botella que había a nivel congresual, pero en política exterior organizó lo que se llama la respuesta flexible. Como dije, con poder blando, con tener varias formas de hacer foreign policy, vendiéndose cool, inaugurando la NASA, utilizando organismos multilaterales como la OTAN, como la ONU, financiando grupos con la doctrina Truman, enalteciendo los Peace Corps de jóvenes idealistas que iban a pelear a ciertos sitios del mundo, y en general, en cuanto a su política exterior, quería que Latinoamérica volviera a ser una esfera de influencia estadounidense. Y así se armó la Alianza para el Progreso, que quería dejar fluir miles de millones a Latinoamérica, pero realmente en términos de fondos quedó corto. No se dio como el Plan Marshall, muy lejos del Plan Marshall, por asunto de nuevo del Congreso y también de la cantidad de dinero que se tenía disponible. Pero en términos reales, estas medidas de volver a ser Latinoamérica una esfera de influencia hicieron que las dictaduras de derecha fueran más fuertes en la región. Y cuando Castro ejecuta su revolución, es JFK que promueve la contrarrevolución en Bahía de Cochinos, que fue humillada, ¿no? Cuando eso falla, entonces el señor JFK inaugura el proyecto cubano o la Operación Mangosta, que incluía la desestabilización de Cuba, de su economía, desde dentro tratar de combatir el régimen e incluso asesinar a Castro. Y esto lanzó a Castro todavía más y más hacia los soviéticos, porque no estaba tan seguro qué nivel de compromiso tenía que tener con ellos, pero lo lanzó más allá porque entendió que se estaba enfrentando a un grande, ¿no? Y en todo este contexto, Kennedy se junta con Nikita Khrushchev en Berlín y vuelve de allá pidiéndole cuarto al Congreso, porque dijo, yo no puedo con eso, hijo de su maldita necesito ganarle. Y bueno, en esa reunión en Berlín se habló del problema de Alemania y realmente ahí fue que nació el muro de la vergüenza, el muro de Berlín propiamente. Pero también se logró firmar el Limited Ban Treaty, que limitaba a los soviéticos y a los estadounidenses de probar con bombas atómicas en la atmósfera y en ciertos lugares complicados. Que de paso, pese a que ellos lo firmaron, Francia y China, que eran los poderes nucleares emergentes, no firmaron ese tratado. También Kennedy se enfrenta al problema de la Indochina, pero yo quiero dejar ese tema de la Indochina, que termina siendo Vietnam, para el próximo episodio. Kennedy además impulsó la legislación de los derechos civiles, pero las cosas no llegarían demasiado lejos en el Congreso. Tampoco él vería presenciar los debates a tal profundidad porque viajó a Texas a milanar las divisiones en el Partido Demócrata en el sur, que no lo querían, y allá fue asesinado. Quería simpatizar con los sureños en ese viaje y allá fue asesinado. La versión oficial, que probablemente sea la verdad, dice que Lee Harvey Oswald, quien también fue asesinado 2 días después, fue el culpable. La investigación oficial se dio con gran esfuerzo para quitar esos rumores de que Oswald era un terrorista doméstico, que era un espía ruso, que era un sureño, que estaba involucrado con los estados del sur que querían matar a Kennedy, todo eso. Y realmente lo que concluyeron las autoridades es que era un joven desestabilizado mentalmente, parecido a los perfiles de los terroristas domésticos, de los mass shooters de hoy en día. Vamos a hablar de qué ocurre luego de que muere Kennedy y entra Lyndon Johnson en la siguiente sección. El
El vicepresidente Lyndon Johnson era un zorro político. Demócrata sureño, venía de Texas, el sur profundo, y tenía una experiencia política larguísima, siendo líder de los demócratas en el Senado, en algún momento líder de minoría, en otro momento líder de mayoría. Tenía desde 1949 en el Senado y tenía desde antes de 1937, con apenas 29 años, en la Casa de Representantes. En el Senado, los historiadores dicen que fue uno de los senadores más efectivos, llevando a cabo la mayor cantidad de sus propuestas posibles y sabiendo negociar y presionar a los contrarios. Pese a ser de Texas, era un New Dealer. De Kennedy se tenía la idea de que era un progresista y todo lo demás, y muchos le tienen odio a Johnson por una que otra razón, pero especialmente por Vietnam, cuando en realidad Kennedy era más cauteloso, quería mantener más cohesión dentro del partido, mientras que Johnson era menos soñador, más aguerrido. Aunque quizá de corazón Kennedy pudiera ser, qué sé yo, supuestamente más progresista, Johnson realmente era el práctico. En un momento dijo: Kennedy fue muy conservador para mí, y ¡fuap! Empieza a transformar el país. Impulsó el Tax Reduction Act, que también se llamó el Kennedy Tax Cut, porque era John F. Kennedy que lo quería llevar a cabo. Se lo recomendó a Kennedy el economista Walter Heller, que era uno de esos tecnócratas que él trajo al gobierno, y el punto era crear déficit, gastando mucho desde el gobierno, mientras al mismo tiempo se le daba incentivo económico a las empresas y a los mismos consumidores por dándoles impuestos, a pesar de que el país se endeude. Esa era una medida keynesiana para impulsar la actividad económica. El récord dice que sí, puede ser que funcionó, pero que no, que puede ser que no funcionó. Hay un debate al respecto, ¿no? Como todo en economía. Y esas medidas es porque hay que recordar la inflación posguerra y que la economía se había desacelerado un poco empezando los 60, luego de tener esos 50 tan prósperos. Con Kennedy muerto, fue un regalo del Congreso, como quien dice, firmar esa ley de Tax Cuts en 1964. También en 1964, Lyndon Baines Johnson lleva a que el Civil Rights Act se convierta en ley. Fue construido durante la presidencia de Kennedy y la vaina es que una vez en el Congreso hubo más demócratas que votaron en contra de esa ley de derechos civiles que republicanos. El propio partido de Johnson está votando más en contra de la ley que el partido contrario. Aunque ambos números de oposición eran altos, los demócratas se opusieron más. LBJ entonces le tocó, LBJ, es decir, Lyndon Baines Johnson por si acaso, le tocó negociar con republicanos y la ley se aprueba. La ley de derechos civiles prohíbe discriminar por religión, por género, por raza, y se estableció una agencia, el FEPC, que iba a aplicar esas leyes antidiscriminación. Efectivamente, la segregación estaba destruida, aunque solamente legalmente, porque de nuevo, no es posible que simplemente cambiando una ley, la realidad social cambie. Las leyes no condicionan la realidad social así por así. Durante el gobierno de Lyndon Johnson, entonces también se proclama la enmienda 24 que prohíbe el poll tax. El poll tax es el impuesto a las urnas, un impuesto que se utilizaba muchísimo en el sur para prevenir que los negros, que la mayoría eran pobres, pudieran pagar ese impuesto para votar y no tuvieran ningún tipo de influencia en la política. También contribuyó al ambientalismo, al conservacionismo con el Wilderness Act de 1964. En todo caso, Johnson también lanza su War on Poverty. Estamos hablando de programas de educación, de programas de trabajo, de asistencia social para sacar a un conjunto de la población de la pobreza. Dadas las circunstancias, entonces, arrasa en su primera elección contra Barry Goldwater con un voto electoral abrumador. Goldwater, su contrario republicano, solamente gana en el sur. De él vamos a hablar un poquito más ahorita. En su segundo periodo, entonces, se firmó el Voting Rights Act, del que habíamos hablado anteriormente, que garantizaba que no se le discriminara a los negros para votar. Se crea el Medicaid, que es el seguro médico para personas que no pueden costear seguro médico privado. El Medicare, que es el seguro médico para las personas que ya se retiraron, y es como quien dice parte de los impuestos fijos de Social Security. El Water and Air Quality Act, que también ayuda al ambientalismo y al conservacionismo, y se crea el Departamento de Housing, que por cierto, ese departamento era liderado por un negro que anteriormente era parte del Brain Trust de FDR. En el otro lado, él había prometido en campaña, dice que no iba a mandar a nadie para Vietnam, pero realmente cuando llegó la hora de la hora, escaló la guerra, algo que hablaremos en el próximo episodio. También limitó la inmigración, apoyando el Immigration and Nationality Act de 1965, que como pueden ver, la inmigración poco a poco se vuelve más estricta, de ser casi inmigración libre a principios de siglo. También firma leyes de protección al consumidor, volviendo a este lado, al lado supuestamente bueno, crea el Departamento de Transporte y comienza a dar dinero para que se construya más transporte masivo, y trata de lidiar también a través de leyes y de iniciativas federales con el problema de los accidentes automovilísticos, que la juventud se la estaba llevando el diablo con esos accidentes. Todo este tipo
tipo de iniciativas es agrupada bajo el nombre Great Society. Ese era el eslogan que tenía Lyndon Baines Johnson. Es el nombre de su programa de gobierno, la Gran Sociedad, para contrastar con el supuesto declive que estaba teniendo los Estados Unidos, según decían los conservadores. Nominó a una mujer negra a cortes federales y puso, también nominado, a Thurgood Marshall de la NAACP en la Suprema Corte de Justicia, convirtiéndose así en el primero de 2 jueces negros que ha habido en la Suprema Corte de Justicia. Ah, no, son 3, porque recientemente pusieron a Ketanji Brown en la Suprema Corte de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer negra en llegar a la Suprema. Hay que destacar que pese a que existieran muchos de estos programas en la Gran Sociedad, no quiere decir que realmente fueran efectivos. Muchas veces no tenían los fondos suficientes, otras veces no se institucionalizaban de la manera correcta, otras veces ni siquiera funcionaban. ¿Que redujeron la pobreza? Sí, es muy posible, pero la eficacia de los programas es cuestionable en muchísimos casos. Sigamos hablando de tiempos de cambio en el siguiente bloque. Este bloque fue corto, pero aún así lo voy a hacer para el del próximo porque hablaremos de cambios, pero no políticos, sino culturales. Mientras los 50 significaban prosperidad, también significaron cambios importantes. Al tejido sociocultural de Estados Unidos le tejieron varias moriquetas. Claro, la inserción de la mujer en la economía significó más que actividad económica. Se casaban más tarde, tenían sexo antes del matrimonio, aunque ya eso ocurría, se divorciaban más y tenían infidelidades con más paz, si se quiere. Pero, sobre todo, había un empoderamiento de poder elegir mi propio destino, de poder ocupar posiciones de liderazgo, etc. Pese al rock and roll, cambiando un poquito de tema, y la aparente liberación de la prosperidad, la homosexualidad seguía siendo underground. Pero, pese a que seguía siendo underground, hubieron importantes luchas, y de hecho la semilla del Pride, el evento que dio lugar al Pride, nace en estos años luego de los 50. Los vice squads de los departamentos de policías iban a los bares gays y arrestaban a los presentes porque estaban siendo indecentes. Esos indecency laws que básicamente prohibían la actividad homosexual, incluso si estaban recluidos en su propio bar. En mi cuenta de Twitter, habemos Julio, yo di la historia del Pride, pásense por allá, porque no solamente mando a la gente de Twitter a que venga a mi podcast, también tengo que mandar a la gente del podcast a que vaya a mi Twitter, que ahora se llama X, como el Dr. Javier, somehow, someway. Desde Nueva York, especialmente en el Village, la contracultura estaba en todas partes, en el arte, en los bares gays, en los poemas de los Beats, que luego serían los Beatniks, incluyendo al legendario Allen Ginsberg, el movimiento urbanista que buscaba hacer de la ciudad un sitio más vibrante, en todas partes. El director del FBI, Edgar J. Hoover, creía que muchos de estos grupos realmente eran una amenaza para el tejido del país y presionaba a las autoridades e investigaba por atrás a estos grupos. Imagínense, poetas siendo peligrosos para el país. Muchas de las actividades que tendrían las dictaduras de Latinoamérica, de supervisar artistas para ver qué estaban haciendo para desestabilizar el país, vienen también de este plano que tenía Edgar J. Hoover. J. Edgar Hoover, no Edgar J. Hoover. No importa, porque él prefería su segundo nombre, había que preguntarle. Pero este que era un desgraciado. Y realmente todas las dictaduras lo hacen. No es que viene ese plano de ahí, pero que estuviera ocurriendo en Estados Unidos y no se hable tanto de ello, nos dice mucho. Pero sigamos. La parte importante de entender de esta sección es que los jóvenes que nacieron a finales de los años 40, luego de la guerra, y principios de los 50, lo que se le llamó el baby boom, debido a la explosión demográfica posguerra, comenzaron a rechazar el orden social. Primero con el rock and roll, que en realidad es una música negra que fue popularizada por un blanco llamado Elvis Presley y que parecía un escándalo, pero que en la comunidad negra eso siempre fue normal. Bailar con las caderas es algo normal para los afrodescendientes. ¿Usted sabe lo que es un perico ripiado? Bueno, búsquelo y véalo. Bien bailado. Yo no bailo, by the way. Y de hecho es con el rock and roll que la palabra pánico moral adquiere su significado, con el sociólogo Stanley Cohen, que en su caso hablaba de la Inglaterra de los 60, cuando llegó el rock and roll allá, unos años más tarde, pero el pánico moral que había en Inglaterra de que se iba a acabar el mundo con este rock and roll hizo que se acuñara el término por este sociólogo. No solo se trataba de que era sensual realmente, que incitaba a que los jóvenes se rebelaran en un sentido dionisiaco, si se quiere, sino que también low-key era negra esa música. Y uno de los miedos en todo el país era que promoviera el mestizaje. Blancos bailando música negra significaba que lo segundo que iba a pasar era blancos teniendo relaciones sexuales con negros y mestizando
colapsando el país. Una gran tragedia para los Estados Unidos de América, decían. Cuando esa generación llega a la universidad, nace el movimiento hippie. Cuando ya llega a ser independiente. Es un movimiento contracultural que tiene sus orígenes 10, 20 años antes. 10 años antes a los hippies le decían beatniks, a esos poetas del village y en todo el país, que vivían en comunas, que se rebelaban contra el orden, que hablaban de pacifismo, que realmente no le importaban esas historias épicas donde murieron tantos familiares suyos en la Segunda Guerra Mundial, que se alejaban de la política tradicional, que consumían drogas, que experimentaban con nueva música, que se iban a viajar por el mundo. Y ahí se ve que los beatniks y los hippies eran muchas veces muchachos privilegiados. El capital que se necesita para comenzar a viajar por el mundo. Pero bueno, el hippie trail iba desde Europa, muchas veces desde Inglaterra, hasta China, por tierra. Ese se llamaba el hippie trail. So, yo agarraba y alquilaba una van o algo así, un pequeño auto. Muchas veces no se alquilaba ningún auto, sino que se iban hitchhiking, montándose de un sitio a otro, pagándole a la gente para que lo llevaran de un sitio a otro, por toda Europa, pasando por Irán, luego llegando al Indostán y finalmente terminando en China o en Indochina. Luego eso terminó principalmente por el asunto de la revolución iraní. La cultura los pone a los hippies como que eran personas bastante politizadas, pero no es cierto. Muchas veces simplemente le importaba rebelarse contra el orden social de manera cultural y no necesariamente política, porque I hate to break it to you, pero decir yo quiero paz y amor para el mundo no es un discurso político. Tú lo que estás hablando es good wishes, qué sé yo, lo que sea, pero no es un discurso realmente politizado. El cenit de este movimiento hippie es la invasión británica con los Beatles y Woodstock, al menos en términos artísticos. Estos hippies lanzaron una confrontación generacional a gran escala que incluía este tipo de música, que incluía a los Beatles hablando de droga en sus canciones, hablando de LSD y diciéndolo en entrevistas, una locura. La cantidad de muertes accidentales que hubo por sobredosis fueron muchísimas. Padres que perdieron sus hijos. Y al que le gusta la música de esa época, coño, miren a Janis Joplin y miren a Jimi Hendrix. Eso catapultó todavía más el pánico moral que había y el rechazo tan grande. Pero los hippies realmente no eran mayoría. No era que toda la generación se estaba rebelando contra sus padres. Era una minoría, si se quiere decir. Realmente que principalmente eran jóvenes privilegiados que tenían hogares estables y con una historia que contar, ¿no? Y con un orden que imponerle y con unas expectativas, etc. Pero no es que estaban completamente despolitizados. Tampoco estoy diciendo eso. Lo político también es importante. Y lo vamos a ver con Vietnam en el próximo episodio. Fueron las protestas de paz por muchos estudiantes influenciados por esta ola cultural de antiimperialismo y de comunas, etcétera, que realmente hizo que la guerra de Vietnam fuera tan impopular y que causó tantos problemas. Y volviendo un poco a los movimientos sociales, más allá de lo cultural, que existieran esas legislaciones contra la segregación no significaba que el sur se iba a quedar así mientras la imponían, ¿no? Lo he repetido como 7 veces. Así que los esfuerzos para contrarrestar esto continuaron y como dije anteriormente, Martin Luther King siguió con su activismo. Pero más allá de Martin Luther King, por eso es que estoy mencionando esto, estaba SNCC, que era la asociación de estudiantes que llevaron los Freedom Schools durante el Freedom Summer en verano para el sur para enseñarles de civismo y para enseñarles a registrarse para votar a los negros ahora que tenían pocas restricciones para votar, para aumentar su participación política. Mataron a 3 de estos muchachos que estaban dándole civismo a los negros. Y todo esto después de las leyes. Para que vean que las leyes que pueden cambiar, ¿no? Es la gente que cambia las cosas. Así se llevó una protesta a Selma, Alabama, debido a esto. Y ahí arrestaron a muchísimas personas. Y ahí es que entonces Martin Luther King convocó el Freedom March famosísimo de Selma a Montgomery. Y por eso la película de Martin Luther King que salió no tan lejos, ¿2000 qué? ¿2014? No recuerdo. Se llama Selma, debido a este Freedom March que iba desde Selma a Montgomery, Alabama. Y volviendo un poco al feminismo también. Había mencionado a Betty Friedan, que se volvió un ícono del feminismo liberal con el Feminine Mystique. Ella y el NOW, el National Organization of Women, pusieron el tema en la alta sociedad, en la burguesía, si se quiere. Y desde Kennedy, esto estaba ya en la Casa Blanca. Kennedy impuso una comisión para evaluar cuál era la posición de las mujeres y se descubrió que tenían muchísimas limitaciones y que estaban atrás en muchísimas áreas de la sociedad. Por eso salieron leyes como el Equal Pay Act y por eso se incluyó al género en el Civil Rights Act y por eso hubo congresistas que se opusieron al Civil Rights Act, no por los negros, sino por las mujeres. Pero el feminismo de Friedan era muy burgués, era muy elitista, y así nace el feminismo radical, que se divide en varias ramas con muchísimas intelectuales y que se asocian con la nueva izquierda e incluso muchas veces, como el caso de la Red Stocking, con el socialismo. Ahora no se trataba solamente de simplemente entrar en posiciones de poder, sino de revertir los roles de género, los roles reproductivos, el derecho al aborto que fuera garantizado siempre, etc. En fin, la sociedad cambió y se tuvo que adaptar a esta generación realmente. La
sociedad tuvo que ceder a estos jóvenes y a su avidez muchísimas veces. Desde las formalidades hasta los roles de género. Desde cómo te vestías en una universidad hasta las expectativas sexuales de tus hijos y de tus hijas. Desde la tasa de divorcios hasta la tasa de natalidad. En estas décadas se sembraron semillas culturales, pero sobre todo también semillas políticas. Y hablaremos un poquito ya para acabar este episodio, to wrap it up, de política de nuevo en el siguiente blog. En los 50, los republicanos tenían personas con más educación, tenían más mujeres en sus filas, estaban más al norte, tenían más minorías y sus militantes se encontraban más en ciudades, mientras que los demócratas eran lo contrario. Hoy en día todas esas tendencias están revertidas. ¿Qué ocurrió? La nueva derecha, no esa nueva derecha, sino esta, era un nuevo movimiento liderado por varios intelectuales. Entre ellos estaba William F. Buckley Jr., vamos a decirle Buckley de ahora para adelante ya, un ídolo del conservadurismo estadounidense, quien fundó la revista National Review. Le daba esta nueva derecha ideología al conservadurismo que hasta este momento era una coalición de intereses. Desde el siglo XIX y especialmente luego de McKinley, el Partido Republicano tenía un ala conservadora. Esta ala conservadora principalmente se dedicaba a defender los intereses de los industriales y en términos de política exterior era intervencionista, quería aumentar el poderío de los estadounidenses allá afuera. De eso se trataba el conservadurismo. Cuando surgen los años 20, se le añade el matiz del antisocialismo, del anticomunismo, porque era lo que estaba de moda, con la Unión Soviética apareciendo en el mapa. Antes de esto era antilaborista, por supuesto, porque si defiende los intereses de los industriales, es antilaborista. Luego, en los años 30, los conservadores son anti-New Deal, es decir, que son conservadores en lo fiscal, en lo económico y sobre todo protegiendo las industrias porque entienden que son la parte más central de la identidad estadounidense y de la economía del país. Entonces es una coalición de intereses. Aquí ya, con William Buckley, la nueva derecha, se ideologizan y lo colocan en un plano. Le inyectan el conservadurismo social, de no alterar el orden existente y de mostrarle al mundo que la unidad familiar, por ejemplo, por poner una de las instituciones, es importantísima en la sociedad y que los impuestos bajos son buenos para la economía, de manera dogmática, ¿no? Y que Ayn Rand, por ejemplo, tiene buenas ideas. Todo este tipo de cosas se inyecta a través de este tipo de revistas como el National Review al Partido Republicano. En este contexto es que se da ese famosísimo debate de 1965 entre James Baldwin, que era un intelectual negro que luchaba por los derechos civiles, y William Buckley en Cambridge, donde por supuesto gana James Baldwin. Pero si ustedes observan esos debates se van a dar cuenta de que muchos de los talking points que tenían ahí se repiten hoy en día. La nueva derecha, en fin, para culminar con ellos, hablaban de gobiernos locales, de autodeterminación, de individualismo, de tradicionalismo, de bajos impuestos, de libertarianismo, si se quiere también, etc. Pero quien llevaría la voz cantante en cuanto a esto, de llevarlo no solo de lo ideológico y de inyectarlo en el partido, sino de politizarlo y llevarlo al electorado, fue Barry Goldwater en las elecciones de 1964 que compitió con Lyndon Johnson, que por cierto, a Hillary Clinton la atacan porque su primer apoyo político como adolescente fue a Barry Goldwater, es decir, ella tiene un pasado conservador, pero bueno, en fin, que Barry Goldwater era un senador de Arizona que votó en contra de las leyes de los derechos civiles, hacía campaña en cuanto a mantener el statu quo y era un warmonger que dijo que iba a meter bombas nucleares a todo el vivo, Cuba, China, todo el que apareciera, si no se ponía en orden le iban a meter una bomba nuclear. Pero aquí estamos hablando de Goldwater porque inauguró lo que se llama The Southern Strategy, la estrategia sureña. Hay un negacionismo con la estrategia sureña, así que es importante mencionarlo y vamos a hablar de ello en el episodio 35. Pero mientras tanto, apréndanse eso, la estrategia sureña, que era ese electorado que los demócratas habían abandonado, que Kennedy intentó recuperar en ese viaje que fue a Dallas, Texas, donde lo mataron. Ese electorado alienado y abandonado, captarlo para el Partido Republicano a través de esa ideología de la nueva derecha. Esa era la estrategia sureña. En esta campaña, también 1964, centró el concepto de ley y orden en lleno, law and order, respondiendo a la discriminación sistemática e institucional que había muchísimas protestas, como hemos hablado en el episodio completo, y riots también, de todo tipo, con mujeres, con inmigrantes por aquí y por allá. Así que Goldwater también hace campaña en contra de ese desorden, diciendo que esas protestas y esa vaina se iba a acabar. Que por cierto, una estrella emergente
presidente que apoya la campaña de Barry Goldwater es Ronald Reagan, que se pasó del Partido Demócrata al Partido Republicano y que venía convirtiéndose en una figura fuertísima, y más adelante iba a ser el gobernador de California, y mucho después de eso, ni tanto después, el presidente de los Estados Unidos. Justo luego, o simultáneamente a la nueva derecha, llega la nueva izquierda. Se puede decir que antes de, pero no importa. Antes de meternos con la nueva izquierda de lleno, vamos a explicar dos conceptos de ciencia política. Los conceptos de realineación y desalineación, del inglés realignment and de-alignment. Realineación es cuando una base partidaria se pasa a otro partido. Digamos que la gente que se interesa mucho por el medio ambiente está en el partido rojo y de repente se van al partido verde. Eso que acaba de ocurrir es una realineación partidaria, porque ahora hay una base electoral que se encuentra dentro de otro partido. Ahora, la desalineación ocurre cuando hay una base electoral que se queda sin partido. Digamos que el partido rojo deja de hablar de medio ambiente y los militantes ambientalistas simplemente dejan de votar por el partido rojo y dicen, todos son iguales, no queremos votar por ninguno. Por ahí se fueron. Eso se llama desalineación. Entonces, aquí, en esta década de los años 50 a 60, van a ocurrir estos procesos simultáneamente, lo que popularmente se llama como el Big Switch. Otra cosa que muchos historiadores conservadores andan negando. No sé si se le puede llamar historiadores a, por ejemplo, Dinesh D'Souza. Pero bueno, el Big Switch no es un asunto de esta década. Es un largo proceso. Hay que recordar que a principios de siglo, el Partido Republicano estaba dividido en progresistas y conservadores. Luego en los 20, los demócratas se decantan por moderados y en los republicanos se decantan por conservadores. Y los progresistas se van hacia su propio partido. Es una realidad completamente diferente. Hay de nuevo una realineación. Cada década del siglo XX tiene una realineación distinta. Es decir, que esto es un proceso largo. Luego en los años 30 los demócratas se van con progresistas, o bueno, con un progresista que es FDR, pero sigue una base del partido histórico que sigue siendo demócrata sureño y que no le importan muchas cosas más que la segregación. Por lo que FDR no puede hacer demasiado con los derechos civiles por eso. Y FDR se vuelve tan popular que forza al partido republicano a volverse moderado, al menos en la parte hegemónica del partido. De hecho, su candidato estrella contra FDR era un ex demócrata. Pero luego que FDR muere y hay otra realidad, Eisenhower trae el conservadurismo de nuevo, un conservadurismo más moderado, pero sigue siendo conservadurismo. Y finalmente entonces llegamos a la realidad de los 50 y los 60, donde llega la nueva derecha y hacen que el partido no solamente tenga un establishment conservador, sino que sean ideológicamente conservadores, que es otra cosa. Y en la parte del Partido Demócrata, ahora JFK se mueve a la izquierda socialmente, hablando de comisiones para ver si las mujeres están insertadas correctamente en la economía, hablando de derechos civiles, etcétera, etcétera. Y ocurre entonces una alienación del votante sureño debido a esa habladera de derechos civiles, y aquí entonces ocurre una desalineación. El votante sureño ya no es parte elemental del Partido Demócrata. Este es el famoso Big Switch, lo que va a ocurrir a continuación. ¿Me están siguiendo? Pero aparte de esa desalineación, ahora tenemos una segunda desalineación con la nueva izquierda. ¿Se recuerdan que la mencioné hace como 3 minutos? Bueno, ¿quiénes eran esos? Esos eran los movimientos sociales. Hasta ahora el Partido Demócrata veía los movimientos sociales desde arriba, pero ahora estos eran grassroots. Esa nueva izquierda venía desde abajo hablando de desigualdad. Algunos incluso eran socialistas, estaban más a la izquierda y parten de una ola global. Recuerden el mayo 68 en Francia, yara. En Estados Unidos esto se da desde la universidad, como por ejemplo con organizaciones como Estudiantes para una Sociedad Democrática, SDS. También se dan reivindicación de causas progresistas que más o menos se habían abandonado, como una mayor participación política para que la democracia se llame democracia y la lucha contra la corrupción, más todo lo demás. Resistían el desplazamiento de personas para proyectos de embellecimiento. Berkeley era una especie de headquarters de este movimiento de la nueva izquierda. Protestaban en contra de la guerra de Vietnam. Tenían un involucramiento político 360. Por eso es importante distinguirlo de un hippie que te hablaba de amor y paz, se metía LSD y no te hablaba de política ni sabía nada de política. Esta segunda desalineación de esa nueva izquierda ocurre porque no estaban satisfechos. Ellos tenían su propio candidato que simpatizaban con él, que era Bobby Kennedy, para las elecciones de 1968. El Establishment New Deal, los demócratas New Dealers, tenían a Hubert Humphrey, quien anunció que iba a ir a las elecciones luego de que Johnson se retiró por la debacle de Vietnam. Y ahí tenemos dos frentes, el de Bobby Kennedy con los jóvenes de la nueva izquierda y tenemos a Hubert Humphrey con los New Dealers. Tenemos un tercero, que eran los Dixiecrats, que eran los sureños que todavía pululaban dentro del Partido Demócrata a pesar de que se sentían alienados. Esos son los Dixiecrats, ¿verdad? Y también había una cuarta parte del partido que estaba apoyando a un candidato emergente. Estábamos efectivamente divididos en 4. Bobby Kennedy, cuando parecía que iba a ganar como precandidato, al igual que su hermano, fue asesinado. Y ahora estos jóvenes estaban alienados porque ninguna de las otras 3 figuras del partido le convencían, y mucho menos el candidato que ganó, Hubert Humphrey, que era parte
del establishment del New Deal. Entonces ahí ocurre una segunda desalineación del Partido Demócrata. Mientras entonces este Partido Demócrata estaba completamente fragmentado, Nixon se lleva de la estrategia sureña que había inaugurado Barry Goldwater y captura a votantes sureños. Entonces no solamente se aprovecha de la debilidad del Partido Demócrata, sino también que les roba parte de ese electorado alienado. El Southern Strategy cimenta el Big Switch. Lo dejamos hasta aquí. Yo sé que nos quedamos con ganas de más, pero estoy tratando de no irme a los 60 altos y a los 70 para mantenerme en un orden cronológico. Sigan los 2 siguientes episodios para que sigamos explorando estas décadas de cambios sociales y políticos. Andamos ruleta.